El hombre que supuestamente debía proteger a los ciudadanos de Sinaloa de los cárteles de la droga acaba de ser detenido en Estados Unidos por trabajar para ellos. Gerardo Mérida Sánchez, general retirado del ejército mexicano y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue arrestado este 15 de mayo de 2026 en el estado de Arizona por autoridades estadounidenses. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Mérida Sánchez recibía $100,000 mensuales en efectivo de la facción conocida como los Chapitos del Cártel de Sinaloa, a cambio de proteger sus operaciones de narcotráfico. A cambio de ese dinero, el exsecretario de Seguridad no interfería en las operaciones de tráfico de drogas de los Chapitos, no realizaba detenciones de sus miembros y, lo más devastador, les proporcionaba avisos anticipados sobre redadas policiales en laboratorios de drogas. Las autoridades estadounidenses documentaron que solo en 2023 Mérida Sánchez alertó a los Chapitos con anticipación sobre al menos 10 redadas en laboratorios de fentanilo, lo que permitió que los hijos del Chapo Guzmán evacuaran al personal y las drogas de las instalaciones antes de que la policía pudiera asegurar los materiales o realizar detenciones. 10 redadas saboteadas. 10 oportunidades perdidas para desmantelar laboratorios que producen la droga que mata a más de 100,000 estadounidenses al año. 10 veces en las que las fuerzas de seguridad llegaron a laboratorios vacíos porque el hombre encargado de coordinar esas operaciones le avisaba al cártel antes de que llegaran. Mérida Sánchez enfrenta 3 cargos formales. 1 por conspiración para la importación de narcóticos y otros 2 por posesión de armas de fuego. La sentencia posible va desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua. Y como si la ironía no fuera suficiente, compartirá cárcel con Ismael Mario Zambada García, el Mayo, cofundador del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, Mérida Sánchez será trasladado al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, conocido como MDC Brooklyn, en Nueva York. Ya tiene número de recluso asignado, 626855512. El Mayo Zambada se encuentra recluido en esa misma prisión desde su detención en Texas en julio de 2024, acusado de tráfico de drogas, lavado de dinero y dirección de una empresa criminal. El MDC Brooklyn no es una prisión cualquiera. Es un centro de detención federal de alta seguridad conocido por albergar a narcotraficantes, terroristas y criminales de alto perfil. Entre los reclusos que han pasado o permanecen ahí figuran Nicolás Maduro, en un caso sin precedentes contra un jefe de Estado; Luigi Mangione, el hombre acusado de asesinar al CEO de una aseguradora en Nueva York; y Rafael Caro Quintero, el narcotraficante mexicano vinculado al asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985. El exsecretario de Seguridad de Sinaloa dormirá bajo el mismo techo que el hombre al que supuestamente debía combatir. Pero la historia de Gerardo Mérida Sánchez no empieza en Sinaloa, y sus ramificaciones se extienden mucho más allá. Mérida Sánchez tiene 66 años. Es licenciado en Derecho y en Administración Militar por la Escuela Superior de Guerra. Posee una maestría en Seguridad y Defensa Nacional obtenida en el Colegio de Defensa Nacional. Dentro del Ejército Mexicano, alcanzó el grado de general y desempeñó cargos de alta responsabilidad en algunas de las regiones más conflictivas del país. Fue responsable del Mando Especial Mante en Tamaulipas, uno de los estados más disputados por el narcotráfico. Fue comandante de la 21 Zona Militar en Michoacán, donde los cárteles han mantenido una presencia histórica devastadora. Dirigió la Escuela Militar de Inteligencia, dependiente del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, lo que significa que tuvo acceso a metodologías, técnicas y protocolos de inteligencia militar que después, según la acusación, utilizó al servicio del crimen organizado. De junio de 2021 al mismo mes de 2022, fue titular de la 25ª Zona Militar en Puebla, durante la gestión del gobernador Miguel Barbosa. Tras ese periodo solicitó su retiro de las Fuerzas Armadas y se trasladó a Sinaloa, donde asumió la Secretaría de Seguridad Pública en septiembre de 2023 bajo el gobierno de Rubén Rocha Moya. Permaneció en ese cargo hasta diciembre de 2024, 3 meses después de que estallara la guerra entre los Chapitos y los Mayitos. El Partido Acción Nacional en Puebla ya presentó denuncias ante la Fiscalía General del Estado y ante la Secretaría de la Defensa Nacional para solicitar investigaciones sobre el desempeño de Mérida Sánchez durante su periodo como comandante de la 25ª Zona Militar. El dirigente estatal del PAN, Mario Gerardo Riestra Piña, calificó los señalamientos como de la mayor gravedad y advirtió que durante su estancia en Puebla, Mérida Sánchez participó en las mesas de seguridad del gobierno estatal, donde tuvo acceso a información privilegiada y confidencial sobre operativos, estrategias y presencia de grupos delictivos en el estado.
La preocupación del PAN es legítima. Si Mérida Sánchez ya estaba vinculado con el crimen organizado cuando era comandante en Puebla, como algunos legisladores sospechan, toda la información estratégica de seguridad que manejó durante su paso por esa zona militar pudo haber sido comprometida. Esto significa que operativos, rutas de patrullaje, identidades de informantes y estrategias de combate al narcotráfico en Puebla pudieron haber sido filtradas al cártel de Sinaloa. Pero Mérida Sánchez no es el único funcionario sinaloense que cayó este 15 de mayo. El mismo día de su detención, medios de comunicación reportaron que Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa durante el gobierno de Rocha Moya, habría sido detenido en Europa. La confirmación de esta segunda detención aún está pendiente, pero el dato es revelador. Uno a uno los hombres de Rocha Moya están cayendo. El acta de acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos no se limita a Mérida Sánchez. El documento, presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, vincula a una decena de personas, incluyendo al propio gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, en una conspiración masiva para importar cantidades industriales de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina de México a Estados Unidos. La acusación describe lo que los fiscales estadounidenses llaman una nómina del fentanilo, un esquema empresarial donde los chapitos compraban la protección de funcionarios de todos los niveles del gobierno de Sinaloa. No era un soborno esporádico. Era un sistema organizado con pagos regulares, funciones definidas y resultados medibles. El rol de Mérida Sánchez estaba claramente delineado: recibir los $100,000 mensuales, no realizar detenciones de miembros del cártel y filtrar información sobre operativos antes de que se ejecutaran. Pero otros funcionarios cumplían funciones distintas dentro del mismo esquema. Un operador, identificado como el Tornado, presuntamente facilitaba la venta de municiones y cargadores para rifles de asalto directamente a los sicarios de los chapitos. Además, se le atribuye la manipulación de informes policiales para borrar arrestos o minimizar incidentes violentos protagonizados por la organización criminal, garantizando que sus miembros quedaran en libertad casi de manera inmediata tras ser detenidos. La estructura era completa: dinero a cambio de información, armas a cambio de protección, manipulación de expedientes a cambio de impunidad. Un gobierno estatal convertido en subsidiaria del cártel de Sinaloa. El gobernador, Rocha Moya, según la acusación, se reunió personalmente con 2 hijos de El Chapo antes de las elecciones de 2021. Aseguró su apoyo a cambio de una campaña de intimidación contra sus rivales electorales. Y tras ganar con amplia ventaja, cumplió su promesa de proteger las operaciones criminales. La DEA advirtió ante el Senado estadounidense que esta acusación, la primera vez que Washington solicita la detención y extradición de un gobernador mexicano en funciones, es solo el principio. Rocha Moya tomó licencia del cargo y prometió combatir los cargos, calificándolos de persecución política contra Morena. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que las pruebas presentadas por Estados Unidos para solicitar la detención son insuficientes. Pero ahora los hombres de Rocha Moya están cayendo. Su secretario de Seguridad fue detenido en Arizona y compartirá prisión con el Mayo Zambada. Su secretario de Finanzas habría sido detenido en Europa. Y el acta de acusación menciona a una decena de funcionarios más que podrían ser los siguientes. Hay un detalle procesal que revela hasta dónde llega la influencia del crimen organizado en el sistema de justicia mexicano. El 1 de mayo de 2026, 14 días antes de su detención en Arizona, el Juzgado Tercero de Distrito en Michoacán, a cargo del juez Rafael Linares Rivera, le concedió a Mérida Sánchez una suspensión de plano dentro del expediente 539/2026 para frenar cualquier orden de detención o extradición en territorio mexicano. Un amparo preventivo, un escudo legal que le permitiría argumentar en tribunales mexicanos que no puede ser extraditado ni detenido. Mérida Sánchez sabía que la acusación venía. Tenía tiempo para prepararse, y su primer movimiento no fue declarar su inocencia ante las autoridades mexicanas. Su primer movimiento fue buscar un amparo judicial para blindarse legalmente. Y su segundo movimiento fue cruzar la frontera y entregarse directamente a las autoridades estadounidenses en Arizona. Un general retirado del ejército mexicano, excomandante de zonas militares, exdirector de la Escuela Militar de Inteligencia, decidió que su mejor opción era entregarse a la justicia del país que lo acusa, en lugar de enfrentar el proceso en México. Ese solo hecho dice más sobre el estado de la justicia mexicana que cualquier discurso político. La detención de Mérida Sánchez se enmarca en el colapso más amplio del cártel de Sinaloa. Y para dimensionar lo que significa su caída, hay que entender la guerra que destruyó la organización criminal más poderosa que México ha conocido. Todo comenzó en el verano de 2024. Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo,
Atrajo a su propio padrino, Ismael El Mayo Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa, a un centro de eventos bajo el pretexto de mediar una disputa política. El Mayo, de 78 años, llegó acompañado de apenas 4 guardaespaldas. Lo que encontró fue una emboscada. Los hombres de Guzmán López mataron a Héctor Melesio Cuen, un político local, e introdujeron a Zambada por la fuerza en la caja de una camioneta. Desde ahí fue trasladado a un aeropuerto cercano a El Paso, Texas, donde agentes estadounidenses detuvieron a ambos. Joaquín Guzmán López llevaba tiempo negociando en secreto su entrega a las autoridades de Estados Unidos y calculó que entregar a El Mayo le aseguraría un mejor acuerdo con la justicia estadounidense. La traición partió al cártel de Sinaloa en dos, los Chapitos contra los Mayitos, y lo que siguió fue una carnicería. Cerca de 3.000 personas han muerto y 3.600 han desaparecido desde que comenzó la guerra. Culiacán se convirtió en un campo de batalla. Los Mayitos ejecutaron a 20 integrantes de los Chapitos, 4 de ellos decapitados y colgados de un puente con un letrero que decía «Bienvenidos al nuevo Sinaloa». Los Chapitos respondieron secuestrando a 10 mineros de una mina canadiense de oro en Concordia, al confundirlos con integrantes de los Mayitos. Se encontraron 9 cuerpos. Los Chapitos controlaban una infraestructura formidable, hasta 2.000 vigías en motocicleta con radios de comunicación y más de 2.600 cámaras ilegales instaladas en puntos estratégicos de Culiacán. Pero los Mayitos operaron con una estrategia más efectiva. Se infiltraron en la ciudad, secuestraron operadores de bajo rango, extrajeron información bajo tortura y avanzaron metódicamente hacia la cúpula de los Chapitos. Y es en medio de esa guerra donde operaba la red de protección que presuntamente lideraba Mérida Sánchez. Los $100,000 mensuales que recibía no eran un gasto menor para los Chapitos. Eran una inversión estratégica, porque mientras las fuerzas federales intentaban desmantelar sus laboratorios, el secretario de Seguridad del Estado les avisaba antes de cada redada. Los laboratorios se vaciaban, las drogas se movían, y los sicarios desaparecían antes de que llegaran las patrullas. El fentanilo producido en esos laboratorios no es una droga cualquiera. Es una sustancia sintética tan potente que con apenas 2 miligramos, una cantidad que cabe en la punta de un lápiz, puede causar la muerte de una persona. Estados Unidos ha señalado a los Chapitos como los principales responsables de la fabricación y distribución de esta droga, que mata a más de 100,000 estadounidenses al año. Cada laboratorio que Mérida Sánchez presuntamente protegió producía miles de dosis diarias de esa sustancia letal. Cuando el Departamento de Justicia dice que Mérida Sánchez alertó sobre al menos 10 redadas, está diciendo que ese hombre permitió que 10 fábricas de muerte siguieran operando, que miles de dosis adicionales de fentanilo llegaron a las calles de Estados Unidos porque un general mexicano recibía dinero del cártel, que personas murieron de sobredosis en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Nueva York y Houston porque la información de inteligencia fue traicionada por el funcionario encargado de utilizarla. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York fue explícita en su acusación. Todos los acusados, quienes son actuales o exoficiales de gobierno o de autoridades de Sinaloa, han participado en esta conspiración con el cártel para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina de México a los Estados Unidos. No es una acusación individual, es una acusación sistémica. Lo que Estados Unidos está describiendo no es un funcionario corrupto aislado. Es un gobierno estatal completo funcionando como brazo operativo del narcotráfico. Y el alcance de esa acusación explica por qué Mérida Sánchez decidió entregarse. Con una acusación de esta magnitud, con pruebas documentales de pagos mensuales, con registros de las 10 redadas saboteadas, con testimonios de testigos cooperantes que seguramente incluyen a miembros del propio cártel que negociaron acuerdos con la justicia estadounidense, la posibilidad de una defensa exitosa en México era remota. Sobre todo cuando el propio sistema judicial mexicano le había concedido un amparo preventivo, lo que sugiere que hay jueces dispuestos a protegerlo, pero no garantiza que esa protección se sostenga a largo plazo. En Estados Unidos, en cambio, el proceso está en manos de un tribunal federal con recursos ilimitados, con acceso a toda la inteligencia de la DEA, el FBI y la CIA, y con un historial de sentencias demoledoras contra narcotraficantes mexicanos. Es el mismo tribunal que sentenció al Chapo a cadena perpetua más 30 años. El mismo que tiene al Mayo Zambada esperando su destino. Y ahora el mismo que juzgará a Gerardo Mérida Sánchez. Los laboratorios de fentanilo que Mérida Sánchez presuntamente protegía están siendo desmantelados por la Secretaría de Marina en operativos en Cozalá, Angostura y Culiacán.
Los operadores de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, líder de los Chapitos, están siendo capturados o eliminados uno a uno. Y ahora la red de protección política que blindaba al cártel está siendo destruida desde Washington. La DEA lo dijo con claridad. Esto es solo el principio. Van por todos los políticos que cooperen con los cárteles. Y con Mérida Sánchez durmiendo en una celda del MDC Brooklyn, a unos metros del Mayo Zambada, el mensaje a los funcionarios mexicanos que reciben dinero del narco es inequívoco. No importa si son generales, secretarios de Estado o gobernadores. Si Estados Unidos los identifica, los acusará. Y si no pueden detenerlos en México, los buscarán cuando crucen la frontera. Mérida Sánchez cruzó la frontera y ahora enfrenta hasta cadena perpetua en un tribunal de Nueva York, el mismo tribunal que sentenció al Chapo a morir en prisión, el mismo tribunal donde el Mayo Zambada espera su destino, el mismo tribunal que está reconstruyendo pieza por pieza la red de corrupción que permitió que el cártel de Sinaloa operara con total impunidad durante décadas. $100,000 al mes. Eso fue el precio de la traición del general Gerardo Mérida Sánchez. $100,000 por filtrar 10 redadas. $100,000 por dejar que los laboratorios de fentanilo siguieran produciendo. $100,000 por proteger a los hombres que inundan las calles de Estados Unidos con la droga más letal del mundo. La carrera militar de Gerardo Mérida Sánchez debería haber sido ejemplar. Escuela Superior de Guerra. Maestría en Seguridad y Defensa Nacional. Mando Especial en Tamaulipas. Comandancia de Zona Militar en Michoacán. Dirección de la Escuela Militar de Inteligencia. Comandancia de la 25ª Zona Militar en Puebla. Cada uno de esos cargos representaba la confianza del Estado mexicano en un hombre que juró defender la Constitución y las leyes. Pero en algún momento de esa trayectoria, la lealtad cambió de dirección. Y un hombre que había sido formado para combatir al narcotráfico decidió que era más rentable protegerlo. Lo que hace este caso particularmente grave es el nivel de conocimiento institucional que Mérida Sánchez acumuló durante su carrera. Como director de la Escuela Militar de Inteligencia, tuvo acceso a los protocolos, las metodologías y las técnicas que el ejército mexicano utiliza para recopilar y analizar información sobre el crimen organizado. Como comandante de zona militar en Michoacán y Tamaulipas, conoció de primera mano las dinámicas de las organizaciones criminales en dos de los estados más violentos del país. Como participante en las mesas de seguridad del gobierno de Puebla, manejó información clasificada sobre la presencia de grupos delictivos en esa entidad. Todo ese conocimiento, toda esa formación, todas esas habilidades de inteligencia militar fueron puestas al servicio de los Chapitos, un general que sabía exactamente cómo operan los sistemas de vigilancia del Estado porque él mismo los había dirigido. Un funcionario que conocía los protocolos de los operativos porque había participado en su diseño. Un hombre que sabía cuándo y dónde iban a golpear las fuerzas de seguridad porque tenía acceso al flujo de información en tiempo real. Esa es la diferencia entre un funcionario corrupto cualquiera y Gerardo Mérida Sánchez. No era un policía local que recibía unos pesos por mirar hacia otro lado. Era un general con décadas de experiencia en inteligencia militar que utilizó su expertise para blindar las operaciones del cártel más peligroso del mundo. Y ahora ese general duerme en una celda del MDC Brooklyn. Recluso número 626855512, vecino del Mayo Zambada, a la espera de una sentencia que podría significar que nunca más vuelva a pisar suelo libre.